Buenos días a todos, Dios les bendiga. Es un placer estar aquí buscando a Dios, buscando su bendición, buscando su presencia, escudriñando su palabra. Y vamos a continuar con la enseñanza del día de hoy. Estamos viendo el tema de la decadencia espiritual. Ya tenemos con 3 domingos que vamos a estar viendo pues el tema de la decadencia espiritual, y vimos algunas señales o síntomas claros de que podemos estar padeciendo este mal de la decadencia espiritual. Vimos que en esencia la decadencia espiritual es aquel estado en que la persona creyente, el cristiano, no está en todo su vigor espiritual, no está completamente y conscientemente empeñado en hacer la voluntad de su Padre. Es aquella situación, es aquel estado espiritual del alma en el cual el cristiano comienza a hacer las cosas. No de la noche a la mañana se cae, no de la noche a la mañana comete pecados escandalosos, no de la noche a la mañana viene esta decadencia, este decaimiento, esta deficiencia en la espiritualidad de la persona, no de la noche a la mañana, sino paulatinamente, sistemáticamente, poco a poco, vamos dejando a Dios, vamos excluyéndonos de las cosas de Dios. Y no estoy hablando de las cosas externas que se ven, del servicio en la iglesia, de la actividad allá afuera. No, estoy hablando de cosas esenciales en la vida cristiana, como la oración, como el escudriñar las escrituras, como la coinonía con los santos, esta comunión que Dios nos ha dejado con su pueblo. Y vimos 3 síntomas de 7. Hoy vamos a ver los otros 4. Los primeros 3 fueron: el primero, aquella ausencia de gozo y de deleite espiritual, ¿verdad?, que se derivan de las verdades bíblicas. Vimos que las verdades bíblicas en un inicio, cuando Dios nos toca recién, nos brilla, nos impacta en el corazón. Bueno, cuando comienza la decadencia espiritual, esas verdades ya no brillan en la misma intensidad. Ya no es lo mismo para con Dios, ya no hay un deleite y un gozo. Las cosas comenzamos a hacerlas mecánicamente. El número 2 es que nuestra vida, nuestro corazón ya no se conforma a las normas de santidad. Sí las hay. Sí las hay en la vida cristiana, como por ejemplo, ¿qué normas de santidad? Bueno, no involucrarse con el mundo en sus prácticas, ¿verdad? Podemos tener normas externas y son buenas, y digo externas porque esos son, por ejemplo, podemos escoger no ver televisión todo el día como el mundo lo hace, ¿no? Podemos escoger no asistir a ciertas fiestas, a ciertos bailes, como el mundo lo hace. Podemos escoger, pues, no involucrarnos, ¿verdad?, en las pláticas jocosas de este mundo, en las palabras con doble sentido, etcétera, etcétera. Todas esas son normas externas, pero son útiles para el cristiano, son parte de la disciplina de la vida cristiana. Pero también hay normas internas, como el orar, el leer nuestra Biblia, el escudriñar la Biblia, ¿verdad?, el alabar a Dios, el adorarle continuamente, diariamente, como decía el salmista: mañana y tarde y noche alabaré tu nombre, Señor. Sí hay esas normas, pero nuestro corazón ya no se apega completamente a ellas con un fervor como antes. Y luego la tercera
el tercer síntoma o la tercera señal del decaimiento espiritual es una pérdida de vigor, de la actividad, del ejercitar los dones espirituales, esos talentos y las gracias que Dios puso en nuestra vida en el momento de la conversión. Ustedes recordarán que vimos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y la Biblia habla de dones espirituales y además del fruto del Espíritu. Entonces, el que está decayendo espiritualmente comienza a no sentir estas verdades con vigor en su alma, en su corazón. Ya no hay un fuego de parte de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y esto puede pasarle a cualquiera. No son síntomas que solo al discípulo le pasan, pero mucho más al predicador, al pastor, a la persona que lidera una iglesia, le pueden pasar esto muy seguido. ¿Por qué? Porque hay mucha actividad. Suele suceder que algún sector de la iglesia piensa que las actividades solamente las debe de hacer el pastor o el ministro, el predicador o los hermanos que lideran la iglesia. Suele pensarse en la iglesia que las actividades las tiene que organizar siempre el predicador, el ministro, el pastor, y se les deja con mucha carga, tanto administrativa, ¿verdad?, como con otras cargas. Mucha gente necesita que le visiten. Mucha gente se necesita visitar y no podemos lamentablemente hacer todo, ¿verdad? Y suele pensarse que así es, que la persona que está al frente pues debe de hacer las cosas, pero no es así. Por eso suele suceder que la persona que está en el liderazgo puede pasar momentos de decaimiento espiritual por tanto trabajo, por tanta carga de trabajo. Pero también el discípulo, no nada más el pastor o el predicador, sino también el discípulo puede estarse acomodando en cualquier ámbito de la vida. Vas a una fiesta y a todos les caes bien, porque tú eres el alma de la fiesta. Vas, pones, no sé, una serie, ya todo el mundo sabe qué serie van a ver, porque tú has llegado, porque tú eres el maestro de las series de la televisión, etcétera. Nos comenzamos a moldar a muchas formas en el mundo. Y no digo que todo sea malo, no digo que entretenerse sea pecado o sea malo, pero hay una línea muy delgada a veces entre el entretenimiento sano y el entretenimiento pecaminoso. Ahora, la cuarta señal o síntoma de una decadencia o que puede estar comenzando a suceder, una decadencia espiritual, puede ser que lees la Biblia por mera costumbre, hermano. Todavía la lees porque la decadencia pues apenas comienza, pero cuando ya está muy desarrollada esa decadencia, pues la persona ya ni siquiera voltea a ver la Biblia, ya ni siquiera la escucha en el celular, ya ni siquiera, no digamos leerla, ya ni siquiera le pone atención. Y eso es un síntoma claro, clarísimo, de un decaimiento espiritual. El estudio de la palabra, hermanos, es un termómetro. De veras, la persona que está con la Biblia en su mente, en sus palabras continuamente, no es una garantía de que sea una persona espiritual, porque la Biblia dice que hay personas que tienen mucho conocimiento. La ley, los profetas, los salmos, todo eso lo tienen al dedillo, ¿verdad? Pero puede suceder que la persona, pues, en lugar de tener al Espíritu Santo, tenga puro envanecimiento en su vida. Se sabe la Biblia de pasta a pasta. En la semana me encontré con una persona, fíjense nada más, una persona que es una autoridad en el DIF y pues de repente la plática se empezó a desviar hacia temas de religión y él decía, es que yo soy agnóstico y creo que ni un hermano que está ahí sirviendo con nosotros, ni el hermano ni yo estábamos como
como muy actualizados en cuanto a esto, o por lo menos no tenemos fresco eso, y entonces dije, agnóstico me suena, y lo empecé a analizar, y es de aquellas personas que dice que hasta no ver, no creer, hasta no ver, pero hermanos, ese hombre se sabe la Biblia de pasta a pasta, y me dice, la condenación eterna no existe, la muerte eterna no existe, la Biblia no lo dice. Y entonces le digo, pues ahí está la historia de Rico y Lázaro. Ah, ya sabía que ibas a sacar lo de Rico y Lázaro. Y entonces me empieza a decir un montón de cosas muy tergiversadas de la escritura. Y yo dije, Dios, una persona en verdad puede tener la Biblia bien memorizada, pero eso no es garantía, pues, de que sea una persona espiritualmente sana. Sin embargo, hermanos, la persona espiritualmente sana incluye el tener la Biblia presente en los momentos de conversación. Presente. ¿Por qué? Porque hay una lectura continua, hay una familiaridad con la escritura. Y no digo que apartes un tiempo en tu día para leer la Biblia, porque no es un apartado de tu vida. La Biblia tiene que estar en tu vida continuamente, hasta tus huesos, en tu carne, en tu cuerpo, en tus palabras, en tus pensamientos, porque ella va a ser el consuelo en los momentos difíciles. O cuando tú tengas que hablar de Cristo, pues necesitas conocer la Biblia. Entonces, una persona que no lee la palabra de Dios, o por lo menos solo la lee mecánicamente, ¿verdad? Estás contra el reloj quizás, 5 capítulos diarios, no tengo tiempo, voy a poner mi cronómetro a ver cuánto me tardo en leer mis 5 capítulos, qué sé yo, y entonces los lees de corridito, tal vez ni entendiste nada, pero ya leíste tus 5 capítulos diarios. No funciona así. Hay cristianos que todavía leen la Biblia con alguna regularidad, pero ya no tienen muy dentro de sí la convicción, como dice 2 de Timoteo 3:16. Ya no tienen esta convicción muy dentro de ellos. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Nada más esa frase, hermanos, qué poderosa es. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me hable. Si realmente Dios es real, yo quiero entonces que Él me hable. Pero no están volteando a ver la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios, la escritura. ¿Quieres que Dios te hable? Dios te habla aquí. Cuando tú logras entender un pasaje, cuando tú logras que ese pasaje no solo sea un conjunto de letras, sino que signifique algo para ti en tu vida, que lo puedas aplicar en tu vida, en la manera más práctica posible. Y cuando eso se logra, estás haciendo que Dios hable a tu corazón. Pero fíjate lo que dice más. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es como un ejercicio progresivo. ¿Sí? Un ejercicio progresivo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que Dios nos enseña su palabra, hermanos amados? Aquí dice que es útil para enseñar, y vamos a englobar en la enseñanza las otras 3 características. Dentro de la enseñanza se incluye el redarguir, y también el corregir, y también el instruir. Eso es un principio de enseñanza. Y es un principio que podemos aplicar no solo a la vida espiritual, sino a la vida en todos sus aspectos. ¿Tú quieres que un niño aprenda bien? Necesitas en la enseñanza
poner estos tres principios. Redargúyele o hazle entender en que está mal. Hazle entender su necesidad de aprender. Redargúyele. Y luego corrígele con amor, con paciencia. Pero luego instrúyele en justicia. ¿Estamos claros? Esos tres principios se engloban en la enseñanza. Entonces, para la persona que está decayendo espiritualmente, la escritura está ahí, la leen con alguna regularidad, pero deja en algún momento de ser útil en sus vidas. Deja de ser útil. ¿Por qué? Porque, hermanos, seamos sinceros, no es muy fácil aplicar siempre la Biblia en nuestra vida cotidiana. Al menos no en el principio. Tú necesitas acompañar el estudio de la palabra con oración. Pedirle a Dios que te ayude a entender y luego aplicar sus principios. Y Dios es fiel. Yo pregunto, ¿quién tiene más deseo de que tú vivas bien, de que te vaya bien en la vida, de que seas una persona espiritualmente saludable? ¿Quién está más interesado, tú o el Señor? El Señor. Entonces, si tú le pides con sinceridad, tú le pides en tu oración, Señor, que tu palabra sea útil para enseñarme, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer en ti. No necesitas hacerlo en tus propias fuerzas. Dios lo va a hacer en ti. Ahora, es muy importante, hermanos, que entendamos que cuando la Biblia ya no nos enseña, mira, podemos estar en la iglesia y nuestra vida diaria puede ser un cúmulo de tropiezos, de sinsabores y de malas experiencias teniendo la Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque la persona deja de aplicarlo. En lugar de aplicar la Biblia, ¿verdad? Pues aplica otras cosas que le dicen, que escucha o que quiere oír. Mi comadre me dijo que para que ya no me enoje tanto, ponga este menjurje, ¿verdad? Con cera y no sé qué tanto, y entonces el coraje va a bajar. No, la Biblia dice que te arrepientas de tu mal carácter. La Biblia dice que el mal carácter no obra la justicia de Dios, porque así dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, en lugar de estar haciendo menjurje y medio, escucha a Dios, arrepiéntete de tu vida pecaminosa y comienza a caminar con Cristo, ¿sí? En el caso de la persona que está decayendo, pues la lectura ya no le mueve a valorar las verdades de la palabra de Dios, aplicarlas en su vida personal. Sigue leyendo, pero la palabra ya no le es de provecho. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 2. Primera de Pedro 2, del 1 al 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos que la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Que es la palabra de Dios. Dice, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Fíjate cómo el apóstol Pedro nos exhorta, hermanos, a desear la leche espiritual, la palabra de Dios, como niños recién nacidos. Como niños recién nacidos. Un niño recién nacido no mete su vale de leche semanalmente, ¿verdad? Y le llega por correo, ¿sí o no? Un niño recién nacido simplemente grita, ¿verdad? Llora y no deja de llorar hasta que le dan la teta, ¿sí o no? Hermanos, esa actitud, yo quiero preguntarte, ¿tú tienes esa actitud para con la palabra de Dios? ¿Tú anhelas en tu corazón con fervor
el momento en que llega que apartas un tiempo para leer o estudiar la palabra de Dios en profundidad. Quiero decirte que eso es un termómetro de tu vida espiritual, ¿sí? Al igual que un niño sano, el cristiano sano desea con ansias devorar la palabra de Dios. Mira lo que dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo vas a crecer en el conocimiento de Dios, hermano? Si a lo mejor solo te conformas pues con la palabra, ya digámoslo así, sin ser demasiado grotescos, ya remolida la palabra. Porque quiero decirte que nosotros buscamos la ayuda del Señor, el respaldo del Señor, pero tú por tu parte debes de buscar en la semana, todos los días, llevar una relación con Dios a través de su palabra. Una relación, no te digo aparta un tiempo, sino busca una relación con Dios. Acompaña tu lectura de la palabra de Dios con oración. Siempre acompáñala con oración y Dios va a hablar a tu vida y te vas a llenar de sabiduría en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y una pregunta útil para entender si tú estás o en qué estado espiritual estás es preguntarte, ¿para qué lees la Biblia? ¿Cuál es tu propósito al leer la Biblia? ¿La lees porque así debe ser la vida cristiana? ¿La lees por deber? ¿O la lees, la escudriñas porque tienes hambre de Dios? ¿Quieres conocer la bendita voluntad del Señor o solamente la lees por costumbre? Isaías 58, verso 1 y 2. Dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Dios tenía un problema serio con su pueblo, tenía una afrenta seria con su pueblo y le dice a Isaías, clama a voz en cuello, o sea, grita a mi pueblo su rebelión, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Dice, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Y cuál era? ¿Cuál era ese tremendo pecado? ¿Cuál era? Verso 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Fíjate, estas personas le buscaban, ¿cuándo? ¿Cada semana en la iglesia? Cada día, todos los días estaban allí y allí y allí. Dice que me buscan cada día, o sea, hermanos, esto es una enseñanza fuerte para nosotros, porque podemos estar buscando a Dios continuamente y pensar que estamos bien, pensar que nuestra vida espiritual es muy saludable porque ya hicimos nuestros deberes, porque ya servimos en la iglesia, porque ya oramos como iglesia, porque ya ensayamos la alabanza, porque ya lavamos los baños, porque ya estamos vigilando la puerta, porque ya todo está bien, estamos poniendo atención a los detalles, ¿verdad? Y podemos estar, hermanos, consolados de que nuestra vida marcha bien. Pero ese era el caso de estas personas. Y esto nos enseña mucho y muy fuerte, hermanos, porque puede suceder que tal como estas personas, nuestras vidas estén en una decadencia espiritual.
Puede que haya aquí personas, y habemos, o me incluyo yo, porque no estoy exento de esto, hermanos, que estemos haciendo las cosas por costumbre, que al levantarnos el domingo digamos, ay, una queja, ¿verdad?, salga de nuestra boca, ay, es domingo, ay, todo lo que tengo que hacer, ay, hoy me toca la predicación, ay, hoy tengo que hacer todo, hoy, ay, me toca la escuela dominical, ay. Y en lugar de decir, Dios, gracias, porque ya anhelaba este día. ¿Te das cuenta la diferencia? Que en nuestra vida haya una pesadez. Y en lugar de venir con gozo y con alegría y con deleite, vengamos con pesar. Vengamos porque no hay de otra. Porque tenemos que venir. ¿Nos damos cuenta? Podemos estar buscando a Dios como estas personas. Mira, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Pero hubiese, o sea, es una probabilidad muy improbable. Estas personas obviamente no han hecho justicia. Dice que hubiesen hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Pero, hermanos, la realidad es que esta gente, aunque buscaba a Dios día con día, ya había dejado la ley de Dios a tiempo. A tiempo que ya había dejado la ley de Dios. Ya la palabra no hacía el mismo efecto en sus vidas. Ya un versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya no hace el mismo impacto en tu vida ese versículo como antes. Ya no te predicas a ti mismo, hermano, el evangelio. Cuando fallas o cuando incluso pecas, ya no confiesas igual tus pecados. Ya no te predicas día con día el bendito evangelio. Y a lo mejor también puede suceder que te empiezas a justificar delante de Dios en tu lectura de la palabra. Puede ser que digas, oh, ya leí 10 capítulos diarios y yo voy a ser acepto delante de Dios porque ya leí su palabra. Puede ser que busques justificar tu vida por tus obras. Porque, hermanos, nuestro corazón es engañoso y perverso. Y Dios no se fía de nosotros y nosotros tampoco deberíamos de hacerlo. Y no pensemos, bueno, ya cumplí y ya Dios me va a bendecir. ¿Sabes que no es así? Si Dios te bendice, primero, o Dios te bendice o Dios no te bendice. Y si no te bendice, es porque a lo mejor no has sido salvo en Cristo Jesús. No te has arrepentido de tus pecados o no has creído en Él. Y si te bendice, no es sobre la base de lo que tú haces. Si Dios te bendice, hermano, en tu vida espiritual y en tu vida material, no es por lo bueno que tú eres o por la buena persona que tú eres o porque eres bien cumplidor en la iglesia o porque vienes y haces las cosas todas completitas y no te falla nada. Porque yo quiero decirte una cosa. La ley de Dios, ninguno de nosotros puede alcanzar ese estándar que Dios exige. O yo pregunto, levante su mano, ¿verdad? Yo estoy seguro que no. O contéstate tú mismo, no necesito que levanten la mano. ¿Quién aquí podrá cumplir a cabalidad lo que Dios demanda del ser humano? A cabalidad. Creo que si somos sinceros, vamos a encontrar que somos muy deficientes. Muy deficientes. Y que nadie puede llenar la medida que solamente Cristo Jesús llenó en la cruz. En su vida, nosotros no pudimos vivir bien, es la verdad, pero Cristo sí lo hizo por nosotros. Cristo vivió la vida perfecta por ti y para ti. Cristo suplió la demanda justa de Dios
de la muerte en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Entonces, no vengamos aquí a decir, bueno, yo ya cumplí con todo lo que Dios quiere y entonces así voy a ser acepto delante de Dios. Hay gente que se justifica a sí misma. Y por eso hay gente también que está intentando entrar al reino de Dios, al pueblo de Dios. Hay gente que intenta, cada domingo, y no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no han visto que no es por sus logros o por sus obras, no es por lo que tú puedas o no puedas hacer, porque Cristo ya hizo todo por ti en la cruz del Calvario. Y piensas que Dios, pues, te va a demandar una perfección. Y esto lo digo para que no haya un cargo de conciencia demasiado o sin fundamento, más que nada. Que no haya un cargo de conciencia sin fundamento. Porque yo quiero decirte que mientras estemos en este mundo y mientras estemos en la carne, vas a necesitar continuamente, si no es que diario, predicarte el Evangelio. Que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Que Cristo dio la vida en la cruz y suplió la demanda justa de la ley de Dios por ti en la cruz. Si tú no lo quieres tomar, pues lo siento mucho, amigo. Si tú no quieres tomar eso para ti, apropiártelo, estás en serios problemas. Estás en serios problemas. Y si tú lo apropias y lo abrazas y abrazas el Evangelio de Cristo para ti, eres bienvenido al reino de Dios. Y no porque yo lo digo, sino porque la Escritura así lo dice. Entonces, este pueblo actúa como si hubiesen hecho justicia y como si no hubiesen dejado la ley de Dios. Dice, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Fíjate, esta gente que se estaba justificando por sus obras, esta gente que confiaba y descansaba en lo bueno que eran, dice aquí que le piden justos juicios a Dios y quieren acercarse a Dios. Y ve el verso 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Hay gente que le reprocha a Dios en su corazón. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no haces lo que yo te pido? ¿Por qué no me concedes esto o aquello? Dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscas tu propio gusto y oprimes a todos tus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunas, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que tu voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día se aflija el hombre, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No es más bien el ayuno que yo escogí, mira lo práctico que es Dios, desatar las ligaduras de impiedad, que abandones tus pecados, que sueltes las cargas de opresión y que dejes ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y no te escondas de tu hermano, dice aquí. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia, etcétera. Es un pasaje precioso. Pero a veces pensamos ganar el favor de Dios con nuestras obras. Pero eso no funciona. El cristiano no está saludable y creciendo en su vida espiritual cuando pone y antepone sus logros a la gracia de Dios.
La ley de Dios para el cristiano saludable, fíjate, no es una camisa de fuerza, no es una obligación, una obligatoriedad. A veces queremos imponer nuestras propias ideas sobre los demás. Cómo debes vestir, cómo debes de comportarte, cómo debes de hablar. Hay personas que si no hablas, aleluya, gloria a Dios, no, para ellos no eres cristiano. Hay gente que si no te vienes a hincar al altar, eres impío, pecador. Hay gente que si no haces las cosas tal como ellos dicen, te menosprecian porque te juzgan injustamente. No es una camisa de fuerza la gracia de Dios, la ley de Dios, no es una camisa de fuerza. Y mira lo que dice el Salmo 119, verso 43. El Señor nos rescató ¿para qué, hermanos? Nos rescató de la esclavitud ¿para qué? Para ser libres. Verso 43 del Salmo 119. No quites de mi boca en ningún momento, en ningún tiempo, la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré ¿en qué? En libertad, porque busqué tus mandamientos. Fíjate, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La ley de Dios no es una camisa de fuerza que Dios te quiere poner. No es que Dios quiere quitarte o coartarte tu felicidad estando en la iglesia. No es que Dios quiere que tú te mantengas aburrido para toda la eternidad en el cielo. No es que Dios quiere buscar tu mal y hacer que tú seas una persona gruñona, enojona, con malas caras, porque así son todos los cristianos para mucha gente, ¿verdad? Gruñones, enojones, faltos de humor, faltos de buen humor. Para mucha gente, los cristianos son gente refunfuñona, enojona, gente amargada, etcétera, etcétera. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos evangélicos no muestran el gozo de Jehová, el gozo que es estar en la presencia de Dios. La verdad, muchas veces, y sobre todo, digo yo, en el inicio de la carrera cristiana, por lo menos fue mi experiencia, no era gozo todo. ¿Por qué? Porque yo vivía como cuidándome, pensaba que Dios era un policía que me vigilaba y que me iba a juzgar a la primera. Para muchos Dios es un policía, pero para otros es un viejito anciano de canas, bonachón, que da permisos para todo, ¿verdad? Son ideas equivocadas de Dios. Por eso mucha gente piensa que somos enojones, refunfuñones, muy serios, que no nos divertimos, pero eso es falso, hermanos. Dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La ley moral de Dios es el camino de la gente libre. Cristo nos liberó del pecado para que ahora libre y deleitosamente podamos servir a Dios guardando sus mandamientos con gozo. Hay cristianos que han menguado su fe en la palabra de Dios, hermanos, de tal manera que cuando buscan consejo, no lo buscan con alguna persona madura y fiel, lo buscan, ¿verdad?, con personas que saben lo que les gusta oír, que les dicen cosas que les endulzan el oído para que no sientan tanto pesar. Pero hermanos, pues la Biblia dice que si el justo me reprenda va a ser un favor. Que si el justo me reprende va a ser un favor. Entonces, hermanos, hay que buscar la justicia de Dios a través de su palabra. No busquemos solamente lo que queremos oír. Cuando un creyente está así, no hay duda, está decayendo espiritualmente. Hay creyentes que les vamos a llamar creyentes borderline.
Ese término, creyentes borderline, surge de la psicología. Las personas border son personas que viven en el límite, siempre buscan cosas extremas y a veces pueden morir por eso. Siempre están en las extremidades, son personas muy exageradas o muy extremistas. Entonces hay cristianos borderline, es decir, que están en la línea, ¿esto será bueno o no será bueno? ¿Qué tiene de malo? Dicen. Pero ¿qué tiene de malo esto o aquello, verdad? Y siempre están en la raya. Y siempre están a un paso del pecado. Y dicen, aquí estoy en pecado, aquí no estoy en pecado. Aquí estoy en pecado y aquí no. Y empiezan a juguetear con eso. Pero un cristiano saludable no pregunta, esto es bueno, digo, esto es malo. Un cristiano pregunta, ¿esto me va a edificar? ¿Va a glorificar a Dios lo que voy a hacer? Es una pregunta muy sencilla de responder. La señal número 5 de la decadencia espiritual es cuando oramos escasamente o en forma inadecuada, hermanos. ¿Cómo es orar inadecuadamente? Cuando un cristiano está cerca del Señor, anda en luz, ¿sí o no? Cuando un cristiano ora continuamente, está en luz y esa luz te permite ver tus imperfecciones, tus pecados, tus horrores, tus sombras, tus negritudes, ¿sí o no? Y te permite corregir, te permite ir hacia adelante, te permite estar continuamente corrigiendo el rumbo. Hay un aparato que los marineros usan, que no recuerdo cómo se llama, es como en forma de compás. Y todo marinero, y sobre todo en la antigüedad, ahorita ya los aparatos y la tecnología de los marinos, pues está muy avanzada, pero antes usaban este aparato y por lo menos el marinero tenía que corroborar que llevaran el rumbo por lo menos 2 veces al día. 2 veces al día y viendo las estrellas con este aparato, y yo no sé cómo le hacen porque no tengo idea, ¿verdad? Pero este aparato les permite corregir el rumbo con respecto a la posición de las estrellas. ¿Por qué? Porque en el vasto mar, en el océano, es muy fácil que las corrientes te arrastren a cierto rumbo. Entonces, este marinero agarra su aparatito 2 veces al día y corrige el rumbo. La palabra de Dios y la oración son nuestro aparato de corregir el rumbo, hermanos. Si tú no oras continuamente, no vas a tener luz en tu vida y entonces no vas a poder corregir el rumbo. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Qué importante es esto. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La oración, hermanos, es ese acercamiento a la luz de Dios, a la luz de Cristo, que nos va a estar permitiendo corregir el rumbo continuamente. Cuando un creyente anda en luz, él ve claro y no necesita estar preguntando si algo tiene de malo, ¿verdad? La cosa que va a hacer. El fervor en nuestras oraciones va a crecer en la medida en que tenemos un entendimiento de nuestra necesidad, hermanos. Hace mucho tiempo ya, yo he determinado una cosa, hermanos, cuando me acerco a Dios en oración, que no le voy a dar a Dios una oración mecánica, sino que con verdadera necesidad me voy a acercar a Él.
Y hermanos, ha sido de gran bendición para mi vida, porque cuando me acerco a mi Padre, realmente trato de entender primero mi necesidad. Hay veces que no la entiendo, sinceramente, y hay veces que hago las cosas mecánicamente, pero procuro entender mi necesidad cuando me acerco a Él. ¿Por qué? Porque si tú te acercas a Él sin una necesidad real, puedes solamente decir palabras de manera mecánica, de manera superficial. Necesitamos entender nuestra necesidad. Necesitamos entender nuestra debilidad. Necesitamos entender nuestra nula capacidad para hacer lo que Dios nos pide hacer, hermanos, cada día. Si tú estás en tu trabajo, es lo que Dios te ha llamado a hacer a ti. Pero hay de ti si lo haces sin la misericordia, sin el respaldo de Dios. Por muy pequeño y mínimo e insignificante que pienses que es tu labor, tú necesitas el respaldo de Dios, la gracia de Dios. Hermanos, no nos engañemos. ¿Por qué a veces en la oración grupal no hay fervor, no hay clamor, no hay pasión en la oración grupal, hermanos? Yo creo que porque hemos dejado de sentir necesidad. Pensamos que Dios ya lo sabe y se lo dejamos a Él. Señor, te pedimos, etcétera, etcétera. Oh Señor, no sé qué, no sé qué. Y empezamos, ¿verdad? Entonces, si no hay una verdadera carga en el corazón, la oración se vuelve monótona, se vuelve aburrida. Puede ser que alguien empiece, sí, Señor, te pedimos, y con carga en el corazón, pero si los demás hermanos no estamos en ese sentir, en esa misma carga, la oración se vuelve muy pesada, muy pesada. Hermanos, para que tú te convirtieras a Dios, para que tú te acercaras a Dios, ¿qué tuvo que pasar? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Qué tuvo que pasar? Lo que tuvo que pasar en muchos casos es que alguna persona tuvo que orar fervientemente por ti. Fervientemente. Y alguna persona tuvo que tener una carga fuerte por tu vida. Entonces, ¿por qué nosotros no oramos con ese mismo fervor? ¿Por qué no levantas la voz cuando estamos en oración? ¿Por qué no oras por alguien en específico? ¿Por qué no agarras y te pones enfrente la vida de algún hermano, alguna persona, algún congregante que sabes que está fallándole a Dios, que sabes que está en su vida pecadora, que sabes que está indiferente, que no le gusta, pues? ¿Por qué no lo agarras y oras por él con fervor? Y ves por ti mismo los resultados. Porque quizás hay un decaimiento espiritual en nosotros, hermanos. Número 6. Señal número 6. No sabemos confesar adecuadamente nuestros pecados. Muchas veces decimos, bueno, ya, perdóname si te ofendí. Si te hice algo, pues perdona. Y casi ni lo decimos. Si te hice algo, ¿qué? Que me perdones. Y con tirabuzón nos tienen que sacar la petición del perdón. O también se puede dar el caso de que digas, bueno, sí, hice mal, lo admito, no me justifico, pero lo hice por esto y por aquello, y empiezas, pues eso es una justificación, pero esa justificación no es de Dios. Hay dos maneras de que tú te justifiques. La primera es que tú te justifiques por tus propios medios. Entonces te vas a presentar a Dios y Dios te va a preguntar, a ver, ¿por qué viviste amargado en tu vida contra fulanito y sutanito y perenganito? Oh Señor, tú sabes que yo reconozco que estaba amargado.
Tú sabes que yo no me justifico, ¿verdad? Pero Señor, lo hice por esto y por esto. Piensa un momento, si Dios te va a justificar por eso. Si hay algo delante de Dios que te justifique a ti por tus propios medios, te deseo mucha suerte. Pero la otra manera en que Dios te pueda justificar es que tú reconozcas realmente que estás mal y que no pongas ninguna justificación delante de ti. Señor, no tengo nada que decir. Tú sabes que me amargué porque me hicieron esto, pero eso no es ninguna justificación delante de ti. Porque a ti también te hicieron injustamente y también te pudiste haber amargado, Señor, pero no lo hiciste porque estabas pensando en mí. ¿Te das cuenta la diferencia? A veces no sabemos confesar adecuadamente, pero tiene mucho que ver la intención o la motivación con la que confiesas, porque mucha gente confiesa sus pecados para salir de la situación, para no salir tan raspados, ¿verdad? Si te ofendí, pues perdóname. Lo hice, pero tú también. Y pues no. Salmos capítulo 51, verso 3. Dice así: porque yo reconozco mis rebeliones, dice David en esta preciosa oración. Mira, cuando tú peques delante de Dios, sería muy bueno que le dieras un repaso a este salmo. Es un salmo hermoso, dice verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Oh Señor, mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si algo Dios aprecia cuando le confesamos nuestros pecados, es reconocer plenamente que estamos mal y darle la gloria a Él, porque Él es el único justo. Él es el único justo. Pero cuando la persona no sabe confesar sus pecados y dice, bueno, está bien, ya, para que me dejes de molestar, está bien, lo reconozco ya, pero lo hice por esto. Pues no. Hay una decadencia ahí. Hay una decadencia ahí. Una deficiencia terrible en el carácter. Cuando estás en el trabajo y te marcan una situación que no hiciste bien, ante el jefe, ¿qué dices? Sí, jefe. Pero luego te volteas con tus compañeros y empiezas a hablar mal de tu jefe. Hay una decadencia ahí espiritualmente. Cuando en la consejería bíblica el hermano te dice, mira hermano, de acuerdo a la escritura, lo que deberías hacer es esto y esto y esto y aquello. Aquí está la Biblia. Sí, hermano. Y luego te vas y en tu mente dices, el hermano no me entiende. El hermano no entiende todo lo que yo estoy pasando. Voy a hacerlo de esta manera. Hay una decadencia espiritual allí. Y última señal, una falta de amor hacia los hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 y 21. Primera de Juan 4, 20. Dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí no está diciendo, si tu hermano es lindo, si tu hermano es fácil en su carácter, si tu hermano te trata bien, o si tu hermano reconoce sus faltas cuando tú le dices que está mal, ámale. ¿Verdad que no? Aquí no está poniendo condiciones. Por lo tanto, el mandamiento es que amemos a nuestros hermanos de una manera incondicional. De una manera incondicional. Como amas a la familia y más. ¿Por qué? Porque la familia no se escoge, ¿sí o no? La familia es la familia, tu hermano haga bien o haga mal, tú naturalmente sientes un afecto por él. Es el amor fraternal. Pero el tipo de amor que Dios quiere que nosotros practiquemos es mucho más alto que el amor fraternal. Es el amor ágape. Ese amor sacrificial que vimos en 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, el amor es benigno. O sea, que si tú amas a tu familia que se porta mal, que hace males y que te odia a lo mejor, si tú lo amas aún así, ¿cuánto más? Escucha bien, ¿cuánto más debes amar a tus hermanos del cuerpo de Cristo? No dice que te amen. Aquí no está diciendo busca que te amen, cáele bien a todos. No. ¿Por qué? Porque en la Biblia se asume que tú ya te amas. Porque dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora dice aquí, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Cuando la persona está en un decaimiento espiritual, manifiesta desamor, manifiesta distanciamiento, manifiesta una animadversión hacia su hermano de la iglesia, ¿sí? En lugar de manifestar una medida creciente de afecto hacia ellos. Hay personas que dicen, es que no me llevo bien con ese hermano. O que dicen, es que el hermano me está viendo feo. Pero hermano, hermana, ¿has hablado con el hermano o hermana que te está viendo feo? No. Pero tienes que hablar con él. ¿Qué tal si en verdad te vio feo, verdad? Y entonces no está practicando el amor el hermano o la hermana. No, pero es que yo no me quiero meter en problemas. Pues es una falta de amor también. Porque sí o no, cuando tu hijo se porta mal, ¿a poco lo vas a dejar que se porte mal? La Biblia dice que el que no corrige a su hijo, le aborrece. ¿Sí o no? Entonces, también, el que no habla verdad con su hermano, le aborrece. ¿Por qué? Porque parte del amor es este ejercicio de decirnos las cosas con amor, con respeto, pero muy claras. Es parte del amor. Lamentablemente a veces es duro, hermanos, es difícil. Hay veces que los hermanos, pues, ¿a quién le gusta que le estén marcando sus errores a cada rato y a cada paso? A nadie. A nadie, hermanos. Pero es bueno, yo cuando recién empecé a caminar, no saben, hermanos, el ministro y las personas mayores que yo en la fe, a cada rato me decían, mira Ricardo, ven para acá. Esto y esto y esto y esto. No, tan mal. Y yo sentía por dentro, me mordía los dientes, los apretaba fuerte porque no sabía yo recibir reprensión. Pero hermanos, la verdad es que cuando pasan los años y las personas, las mismas personas que te reprenden, también te ayudan, te apoyan, te brindan una mano y te ayudan a salir adelante, dices, Dios, gracias.
Gracias, Señor. Entonces, parte del amor es eso. Y también, hermanos, es parte del amor el ser amables con los hermanos, el ser amorosos unos con otros, el apoyarse unos a otros, el orar unos por otros, hermanos, convivir unos con otros es parte del amor. Cuando ha decaído el interés y el amor por nuestros hermanos es porque ya hace rato que el amor hacia Dios también decayó. Porque aquí dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? Hay quienes dicen, yo no tengo problemas con el Señor, es con la iglesia. Pues, ¿qué crees? La iglesia es el cuerpo del Señor. ¿O a poco a tu mujer solamente le amas la cabeza? Porque tiene un megacerebro y una inteligencia, ¿verdad? No, la verdad es que le amas todo, ¿verdad? Si tú amas a Cristo, ama su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, si tú tienes problemas con la iglesia, tienes un problema con el Señor. Ahora, aborrecimiento no nada más, no necesariamente es odio. Comienza con el desinterés. Sabes que el hermano está enfermo y ni le hablas. Sabes que el hermano vive lejos, con trabajos viene y ni le hablas. Sabes que el hermano está atravesando dificultades y no eres para orar con él ni por él. Sabes que tu hermano está atravesando una situación difícil en su familia y no eres para ponerte a su lado y decir, aquí estoy, hermano. Hay un desinterés. Esta persona ve principalmente por sus necesidades. Todo se trata de ellos. ¿Has visto personas que comienzan una conversación y estas personas terminan hablando de sí mismas? Todo lo giran hacia sí mismas. Y todo lo aplican y todo se trata de ellas mismas. Es que yo y yo, es que mis hijos, mi familia, mi marido, mi familia, mis hijos. Y todo lo vuelcan hacia ellos mismos. Son hermanos que no aman, que no apoyan, que no conviven con otros, se aíslan, no conviven. Manifiestan, es que no, el hermano y yo no somos compatibles. El hermano y yo ya tuvimos un roce, pero lo arreglaron. ¿Qué crees? No. Pues ahí hay un decaimiento espiritual. Pura falta de amor y autocomplacencia. No están dispuestos a ceder, a sufrir el agravio, a cambiar un poco por amor al hermano. No es que el hermano te diga, tienes que cambiar esto. No, es que tú ves que no estás sirviendo a Dios con ese carácter, amado. No le es útil a Dios tu carácter. Entonces cámbialo. Pídele a Dios. Cámbialo. Conclusión. ¿Cuál es un síntoma claro de que el cristiano está saludable espiritualmente? Cuando ama a su hermano. ¿Por qué? Cuando amas a tu hermano estás amando al Padre. Cuando amas al cuerpo de Cristo, amas a Cristo. Primera de Juan 2, del 9 al 14. Fíjate cómo aquí se mencionan 3 tipos de personas y va en grado de madurez. Están los más inmaduros, que son los niños, los hijitos. Están los jóvenes medianamente maduros y están los padres, que ya son personas maduras. Dice el verso 9, el que dice que está en luz, fíjate otra vez, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y estamos hablando de 3 palabras clave: luz, amor y hermandad. Amén. Este es el preámbulo de lo que el apóstol Juan va a decir a continuación. Dice, verso 12, os escribo a vosotros, hijitos. Vamos a leer hasta el 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ve
que un niño espiritual no tendrá mucho conocimiento, y esto es para los hermanitos aquí presentes que están recién caminando con el Señor. Son personas que no tienen mucho tiempo, tienen quizás menos de un año, ¿sí? Personas nuevas que recién caminan con el Señor, no tienen mucho entendimiento teológico, no, sí leen la Biblia continuamente, sí se alimentan de esa leche espiritual, pero conocimiento teológico profundo no lo hay por el momento, pero hay un conocimiento muy claro como la luz del día en ellos. ¿Cuál es ese entendimiento? Que sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo Jesús. Eso, el cristiano recién, el nuevo, el niño espiritual, lo tiene muy claro en su vida, en su corazón. Yo no sé, hermano, de lo que me estás hablando, de cosas teológicas, no lo entiendo. Lo único que entiendo y me gozo en eso es que Él ha muerto por mis pecados en la cruz. Aleluya. Es lo que todo niño espiritual y hasta los padres espirituales debemos entender. Es un conocimiento básico que nunca, 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 hermanos, debe de quitarse de nuestra vida. Seas joven, seas adulto en el Señor, es un entendimiento que debe de constreñir tu corazón cada vez que tú recuerdas quién murió en la cruz por ti. Sí o sí, el niño espiritual tiene ese entendimiento. Luego dice, verso 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Aquí son personas ya maduras espiritualmente, ¿verdad? Que conocen a Dios. Y ahorita vamos a ver en qué manera conocen a Dios estas personas. Pero estas personas maduras conocen a Dios. Conocen cómo piensa Dios porque tienen un entendimiento pleno o muy cercano a la plenitud de la Escritura. Y ya saben qué esperar de la vida. No sé si me explico. Son personas que conocen a Dios, que saben qué viene, es decir, no se afligen tanto por las situaciones que vienen. Sí sufren, ojo, sufren mucho, todavía sufren embates en su vida, todavía sufren violencia de parte de ciertas personas, sufren mucho, pero ya saben qué esperar del Señor. Ya saben que después de la tormenta viene la calma y que después de la noche va a salir su sol de justicia. Ya lo saben. Son personas maduras. Dice que conocéis al que es desde el principio. Luego os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Los jóvenes son personas que han alcanzado un grado de madurez de tal manera que saben vencer. Ya no se derrotan tanto como el niño espiritual. El niño espiritual viene una aflicción y se desinfla a veces. Y hay que estarles levantando, mira, Dios te ama, mira, échale ganas, etcétera. No, el joven no tan fácilmente tropieza, el joven espiritual. El joven empieza a vivir una experiencia de estabilidad espiritual en su vida. Y sí, vienen algunas situaciones que le chocan de frente y que todavía pueden derribarlo en un momento, pero ya le cuesta más trabajo al maligno derrotarlos. ¿Se entiende? Y luego dice, os escribo a vosotros, hijitos, otra vez les habla a los niños, porque habéis conocido al Padre. Fíjate que una de los aprendizajes más básicos de una persona recién convertida y que deben de tener muy claro, hermanos, ustedes que van empezando apenas en el camino del Señor, es que Dios es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Si tu padre terrenal te abandonó, olvídalo.
ya no es así. Tienes a tu Padre Celestial, que nunca te va a abandonar. Si tu Padre terrenal te maltrató, tu Padre Celestial está aquí para abrazarte, consolarte y llevarte adelante hasta el final. Si tu Padre terrenal no te puso atención, ¿qué crees? Tu Padre Celestial está continuamente interesado en ti. Tú tienes que adquirir un conocimiento de Dios como tu Padre. Por eso aquí dice, habéis conocido al Padre. Verso 14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Otra vez, el padre espiritual, el adulto o anciano, llamémosle así, el anciano espiritual tiene un conocimiento de Dios que va de más en más, ¿sí? Y luego dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Sí? Ve cómo podemos aprender mucho en niveles espirituales, pero estos tres tipos de personas deben ser personas espiritualmente saludables. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que un padre espiritual o a qué debemos aspirar en cuanto al conocimiento de Dios? Pues hay muchas cosas realmente, pero a mí últimamente me ha bendecido mucho el Salmo número 71. Vamos al Salmo 71, ya para terminar. Es lo que yo les puedo decir que a mí me ha bendecido, y este Salmo expresa un conocimiento profundo de Dios. Y espero no llevarnos mucho tiempo en esto, pero miren, dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. Está hablando en pasado. Y podemos entender, siempre me he refugiado en ti, Señor. No sea yo avergonzado jamás. Esta es una declaración que implica que se conoce a un Dios que es fiel y que jamás permite que seamos avergonzados. Jamás. El niño espiritual o el joven espiritual pueden pensar que Dios les va a defender en el momento y después ya no. O que Dios les va a levantar de un tropiezo y después ya no. No, el anciano espiritualmente hablando entiende que Dios es fiel siempre y que no va a ser avergonzado jamás. Nunca. Dice, socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Esta es una oración que siempre hacemos a Dios. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. O sea, hermanos, el maduro espiritualmente, la persona saludable espiritualmente es una persona que sabe acudir a la roca continuamente. Corrige el rumbo diario continuamente, tiene dificultades, tiene situaciones, pero no se rinde porque su confianza está continuamente en esa roca. Dice, tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Es una persona que está segura en Dios desde que se convirtió. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. En esta persona, hermanos, a pesar de las dificultades, hay una alabanza continua a Dios. Continua. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos. Y sí, hermanos, porque una persona que persevera tantos años caminando con el Señor, muchos dicen, híjole, ¿cómo le habrá hecho? Es un milagro. Dice, y tú mi refugio fuerte, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado,
perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Ve el verso 14, mas yo esperaré siempre. Ve las palabras, siempre, jamás, juventud, socorro, continuamente. ¿Te das cuenta? Es una persona que ya recorrió un camino. Dice, y te alabaré más y más. Una alabanza creciente, a pesar de las dificultades. Vuelvo a repetir, no es una persona que no sufre. No es una persona que nunca le pasa nada. Porque a veces vemos hermanos maduros y decimos, ese hermano nunca sufre, ese hermano nunca tropieza, ese hermano nunca tiene dificultades. No, 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 no. Es una persona que a pesar de sus dificultades sabe qué esperar de su Padre Celestial. Amén. Dice, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Fíjate, es una persona que ya tantos años ya no sabe cuántas cosas Dios ha hecho por él, porque son tantas y tantas que no las puede enumerar. Dice así, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Esto es muy importante y aquí le vamos a parar, hermanos. Ustedes pueden leer el Salmo en su casa, todo lo que quieran, pero dice, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. ¿Cuántas cosas pudo haber pasado esta persona, este anciano? ¿Cuántas cosas difíciles pudo haber pasado? La verdad es que quién sabe. Pero hasta el día de hoy reconoce una cosa, que el justo es Dios, que el único justo es el Señor, y que en su justicia Él fue a dar a la cruz. ¿Te das cuenta? Reconoce quién le salvó, reconoce de dónde viene su fortaleza, reconoce que no son sus obras, reconoce que la obra es solamente del Señor. Y más adelante dice, me has hecho ver muchas dificultades, me has hecho ver muchas cosas, Señor, pero yo sigo confiando en ti. Es un salmo hermoso. Entonces, busquemos esto, hermanos. Si hay decaimiento espiritual en tu vida, que hoy sea el día en que eso termine. Que no esperes mañana, o sea, que no pienses, ay, dentro de 8 días voy a venir ya distinto. Que hoy sea el día que tú termines con tu decadencia espiritual. Dios está dispuesto. Dios es fiel, como ya lo vimos aquí. ¿Quieres ser una persona que permanezca a través del tiempo? Necesitas conocer a Dios como tu Padre. ¿Quieres ser una persona saludable espiritualmente? Si eres un niño, vas a ser un joven. Ponte metas en tu vida. Si tienes más de un año en la iglesia, deberías ya aprender a vencer al maligno. Ya no debería haber tropiezos. Deberías de saber cómo actuar en cada caso, en cada circunstancia. Y si ya tienes más de 5 años, hermano, ya deberías de ser un anciano en el Señor. Ya deberías. Pero ¿por qué no crecemos? Porque despegamos tantito y hay decadencia. Despegamos otro poquito y hay decadencia. Y a veces la decadencia va más abajo y te cuesta más trabajo. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de la vida cristiana. Pero la apostasía es una posibilidad. El decaer a tal grado, hermanos, que tú hayas estado en el cuerpo de Cristo y luego decaer a tal grado que ya no haya retorno posible, es una posibilidad, es una realidad. Mucha gente he visto que ha pasado por mis ojos, hermanos que siempre fueron más y mejores que yo, y luego simplemente desaparecieron, simplemente se fueron, apostataron, sin remedio ya.
Es una posibilidad. Entonces, hermanos, no, si tú identificas decaimiento o decadencia en tu vida, no te quedes allí. Levántate, levántate. No te conformes. No digas después. No digas Dios me levantará en su momento, porque hoy es el día. Hoy es el día. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has permitido entender a qué quieres que lleguemos y que tú eres fiel, Señor, siempre, siempre, todo el tiempo, Señor. Y hoy puede terminar la decadencia en nuestras vidas, Padre, por tu gracia. Por lo tanto, ayúdanos, que te seamos fieles, Señor. Que podamos, Señor, hacer las cosas que tú quieres en el Espíritu y no en la carne, Señor. Ayúdanos. Pon ese fervor en nuestras vidas. Pon esa pasión, que ardan tus verdades en nuestro corazón, Señor. Que no nos acostumbremos a la vida monótona de la iglesia. Que siempre estemos ardiendo delante de ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.